Hoy vamos a leer un texto que nos va a cerrar o a continuar una historia de la Biblia en la vida de David. Y yo quiero que usted pueda repasar el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Ahí está el contexto de lo que estaba pasando con David, el pecado con Betsabé, cómo intenta cubrirlo, cómo fue confrontado por el profeta Natán y entonces qué fue lo que pasó cuando es confrontado ante ese adulterio que había cometido, ese asesinato que había cometido. Y en ese contexto él escribe este salmo donde él expresa arrepentimiento. Vamos a iniciar entonces, después de esta introducción, con la lectura del Salmo 51 del 1 al 12. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Así que empezamos entonces leyendo el primer versículo del Salmo 51. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y de alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu mano, Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Quiero retomar los comentarios, iniciar los comentarios con esta última palabra. Dispuesto a obedecerte. La obediencia ya deja de ser un remordimiento. Es que podemos nosotros pasar como David mucho tiempo en esta historia con Betsabé, con ese remordimiento, con el miedo a las consecuencias del pecado. Aquí él ya estaba confrontado, ya estaba en una derrota total, ya había tenido problemas, ya le habían dolido lo suficiente y en este momento está expresando humildad de cambio. Y entonces la obediencia se convierte en esa acción. Él empieza a dar esos pasos de obediencia. Ya no es el remordimiento, sino es el arrepentimiento, un cambio de dirección. Pero, ¿qué podemos hablar, amigos, acerca de lo que David está expresando en este salmo? Primero, yo creo que tenemos la necesidad de reconocer que hay un Dios. O sea, porque puede ser que alguien hoy nos esté sintonizando y tal vez por error se haya conectado y no está acompañándonos todos los días, pero lo primero que nosotros necesitamos reconocer es que hay un Dios y que hay un Dios que es un Dios justo. Y entonces vivimos bajo el principio de lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero este Dios justo nos ama de tal manera que envió a su único hijo para darnos un regalo que se llama la gracia. Y a través de este salmo nosotros podemos ver cómo si nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de Él, podemos acceder confiadamente a esa gracia que nos puede ayudar a cambiar y a entrar en esta vida de obediencia que nos estabas comentando, Alejandra. Así es, sí. Sí, Florecita. No, yo solo quería... A mí me impresiona porque había algo que estabas diciendo, Alejandro, y era que él ya no estaba... O sea, él había entendido su pecado. Me llamaba tanto la atención cuando estaba leyendo porque a veces nos duele las consecuencias del pecado y estamos tristes, estamos adoloridos, no por el pecado, sino por las consecuencias, o sea, por el dolor que él está viviendo tal vez de sentir que había asesinado, que había adulterado, que todo lo que le estaba pasando en el momento, pero no hay arrepentimiento de la primera acción que lo llevó a cometer una serie de pecados. Y eso me confrontaba a mí ayer porque decía, a veces las circunstancias o la situación que tú estás viviendo te puede hacer sentir incómodo, triste, arrepentido y llegar al Señor, ay Señor, pero no tengo esa convicción de pecado. Y ayer le decía, Señor, convénceme de mi pecado. Y aquí él dice, por favor, ten esa gran misericordia, ten piedad de mí. Yo le decía ayer, Señor, que en mi mente, que mi pensamiento, que mi vida camine con tal transparencia, con tal santidad que reconozca mi pecado.
porque si no reconocemos el pecado, estamos perdidos. Y en el contexto de las decisiones, la primera decisión que va a sanar nuestra vida es aceptar la realidad. Y esta semana estamos desarrollando el reconozco que no soy Dios, admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. Ahora, esa primera decisión inicia con esta derrota que David nos está ejemplificando. Durante mucho tiempo él quería ser el Dios. Y piensen usted, estamos jugando a ser el Dios de nuestra vida como David, a pretender que no va a pasar nada. Me da remordimiento porque sé que estoy haciendo lo malo y sé que puede venir consecuencia, pero todavía estoy tratándolo de manejar. David estuvo así. Se cree que durante un año estuvo escondiendo ese pecado y era algo que era evidente, pues. Si usted lee el segundo libro de Samuel, era evidente. La gente se dio cuenta que Betsabé había llegado, se dio cuenta que él trató de emborrachar a Urías, que lo puso al frente de la batalla. La gente sabía y eso lo estaba atormentando a él. Cuando él inicia este salmo dice, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Aquí él ya está reconociendo. Bueno, ya no le quedaba otra también. Sí, y yo creo que lo importante es en ese reconocimiento, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque por lo menos yo he tenido algunas conversaciones y recuerdo cuando estaba en la universidad o en el colegio, donde es que fue tan fuerte porque a algunos compañeros, es que yo sé que yo me voy a quemar en el infierno. O sea, literalmente. Y entonces podemos tener un reconocimiento de que estamos en pecado o que estamos separados de Dios. Pero, o sea, puede ser que o sintamos culpa o nos sintamos indiferentes, pero realmente aquí David nos está dando a nosotros cuál debiese ser esa respuesta. Y es acercarnos a Dios primero, a reconocerlo, a pedir perdón y entonces a buscar esa transformación, que Él nos pueda limpiar, que Él nos pueda purificar. Porque ¿qué puede ocurrir? Podemos nosotros creer que en nuestras propias fuerzas, tomando nosotros, como bien decía Alejandro, el papel de Dios, nosotros mismos, entonces nos podemos perdonar y nosotros nos podemos limpiar. Y entonces estaríamos engañados. Realmente aquí a mí me gusta porque David es confrontado por un profeta y este profeta, pues realmente los otros reyes cuando eran confrontados entonces mandaban a matar a los profetas porque no me gusta lo que me estás viniendo a decir. Pero en este momento David reconoce y ese reconocimiento trae un cambio de acción. Y muchas veces nuestro pecado tiene que traer esa restitución. O sea, ¿qué vamos a hacer diferente en nuestra, no solo en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación con los demás? Y antes de darte la palabra, Flor, en esta primera decisión es, reconozco que no soy Dios. David se dio cuenta, de plano no soy Dios. Sí. No puedo controlar mi tendencia a hacer lo malo. Él reconoce que pecó y que ese problema le creció tanto que se le volvió una vida ingobernable y que está teniendo consecuencias en su vida. Fuera de micrófonos, pues hablábamos con Flor acerca del campo profesional, aparte del pastoral que tenés, ese llamado pastoral. Tu profesión de psicología te hace atender también a muchas personas. Y hablábamos ahí, yo te decía, mira, ¿qué es más fácil? ¿Ayudar a una persona que ya reconoce que tiene un problema o ese que nosotros ya vimos que tiene el problema, pero no quiere reconocerlo? Totalmente. Y creo que definitivamente es la persona que reconoce que hay un problema, reconoce incluso que tiene una dificultad, pero no solo llega, como les decía, por el dolor de la situación, sino con el deseo de cambiar, con el deseo de ser transformado, de ser renovado. Porque muchas veces llegamos, y es lo que te decía, ¿verdad? Solo querés arreglar la fachada, pero no querés arreglar lo que está adentro. Y yo creo que eso es lo importante, reconocer. Aquí él decía, reconozco que he sido rebelde. Y yo le agregaría que he sido rebelde, que soy rebelde, que continuaré siendo rebelde, que necesito esa transformación, ese cambio. Y te voy a decir algo, si alguien llega y me dice, mire, aquí le traigo a mi hijo, es bien complejo. O sea, y si su hijo quiere venir realmente, su hijo quiere recibir ese apoyo, ese cambio, o sea, solo traer a alguien porque creemos que tiene un problema, no va a pasar nada. Necesita uno tener el deseo, el anhelo y el reconocimiento y soltar. ¿Cuántos de nosotros, y heme aquí la culpable, quiero controlar mis problemas, quiero manejar mis problemas? Pero eso solo me hace envolverme más en problemas más grandes, ¿verdad? Es correcto. Al final del programa hoy, en el cierre, vamos a ver un testimonio de un caso de codependencia, ¿verdad? Y es que quiero ir al punto de
El principio de la recuperación es la derrota total. David en este momento está completamente derrotado. Le está pidiendo incluso al Señor, por favor, no me quites de tu espíritu. Porque al final nuestro corazón se pone duro y está el remordimiento ahí de las consecuencias del pecado, pero nuestro corazón se va endureciendo y ya no nos damos cuenta. ¿En qué momento David se le ocurrió hacer todo lo que hizo? ¿En qué momento? ¿En qué momento se nos ocurre a nosotros? ¿Qué necesitamos para una derrota total? Pues necesitamos tener problemas. Bueno, problemas así usted? check, decías. Sí. 2, que esos problemas duelan, porque quizá todavía estamos así, no, todavía lo puedo controlar. No. Ya llenó su tanque de dolor. Ahora el tercer componente es, sea humilde y no lo esconda. Hoy estamos hablando, bueno, la pregunta es, ¿cómo fue su experiencia al llegar por primera vez a la iglesia? Pero yo llegué en completa negación. O sea, el problema era María José, pues. Si a mí me hubieran preguntado cuál es su problema, por favor, hable con mi esposa, pues, porque no la comprendo. No me deja pecar en paz. Pero, ¿cómo está su situación en este momento? ¿Está usted todavía pretendiendo controlar su vida? ¿O este libro empezó a sacar en usted eso de decir, bueno, como que sí tengo problemas, como que sí me están doliendo? Pues bienvenido, decía en la introducción del libro 8 Decisiones Sanadoras. Usted es un miembro de la raza humana. Todos tenemos problemas y esos problemas duelen. Lo que pasa es que a veces queremos esconderlos, ¿verdad? Y ahorita mientras compartías esto, Alejandro, y Flor bien decía, es que aquí le traigo a mi hijo, me hizo regresar muchos años atrás, 20 años atrás más o menos. Me recuerdo que estábamos de vacaciones con mis papás y en un momento dado en ese viaje, yo les dije, miren, saben, es que yo estoy loco y tengo problemas. y entonces mis papás me tomaron en serio y me ofrecieron llevarme a consejería. Y entonces, pero yo reconocí que yo estaba loco y tenía problemas. Miren, ¿saben qué? Es que yo estoy loco y tengo problemas. Y realmente ese fue un proceso muy valioso porque estuve en un proceso de consejería donde a través de la palabra de Dios, pues pude descubrir qué era lo que estaba ocurriendo. O sea, y realmente, pues, un nivel de orgullo en mi corazón muy alto. Y por eso me resuena mucho este tema, porque necesitamos esa humildad de corazón. Y esa humildad de corazón muchas veces está cegada por ese endiosamiento, porque nosotros queremos tomar ese rol de Dios, o por ese orgullo, que a veces puede ser endiosamiento, otras veces puede ser realmente esa insensibilidad. Entonces, o queremos nosotros tomar el rol de Dios en nuestra vida, o no vemos la necesidad de un Dios, de un Padre amoroso en nuestra vida. No sé dónde podamos estar, pero al final necesitamos nosotros tener esa humildad de corazón, porque sin esa humildad de corazón realmente no vamos a nosotros poder avanzar. Y es que hasta cuando llega ese quebrantamiento es cuando realmente avanzamos. Querido amigo, su familia puede reconocer que usted tiene un problema de alimentación, de alguna adicción sexual, de alguna adicción al alcohol, de compras compulsivas, de mal carácter. No sé, póngale usted nombre al problema. Toda su familia lo puede ver, pero si usted no lo quiere reconocer, le voy a decir qué va a pasar. Nada. Pero si usted por fin comprende que usted tiene una necesidad, como lo hizo David, dice, por favor, que tu espíritu siga conmigo, límpiame, purifícame con hisopo y estaré limpio, lávame y estaré más blanco como la nieve, lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has habitado, dice. Mientras encubrí mi pecado, escribe otro salmo, ¿verdad? Mis huesos se fueron quebrantando como al calor de cada día, porque tu mano pesaba sobre mí. Cuando nosotros ocultamos nuestros pecados, vamos a vivir una vida ingobernable, Sí. una vida no plena. Jesús pagó el precio para que nosotros fuéramos limpios. Yo quiero pedirte, Flor, si puedes dirigirnos en oración, tratando de, en primer lugar, nosotros, decirle, Señor, muéstrame esa área que no he querido reconocer, quiero entregártela, y tal vez dirigiendo a las personas, porque yo creo que este es un libro que nos va a introducir a ese proceso. Jesús nos va a introducir a ese proceso donde vamos a poder encontrar sanidad si le pedimos ayuda reconociendo que tenemos un problema. Amén. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo y juntos le pedimos al Señor que nos ayude a tener este quebrantamiento y a reconocerlo? Así que, Papito Señor, hoy estamos ante ti, muchísimos hijos e hijas conectados ante ti, Señor, diciéndote
te necesitamos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que nacimos en pecado, que vivimos en este cuerpo de pecado y que te necesitamos a ti, que necesitamos que nos ayudes a reconocer nuestra falta, que nos ayudes a reconocer nuestro pecado, Señor. No queremos llegar hasta que ya no aguantemos el dolor, sino queremos reconocerlo ahora y que tú nos rescates y que tú nos limpies. Y no solo que nos limpies, sino que nos transformes y pongas ese nuevo corazón en nuestras vidas, Señor. Trae, Padre, tu sanidad, trae tu salvación, Señor, a cada uno de nosotros que somos tan necesitados de un Dios poderoso. No podemos depender de las circunstancias, no podemos depender de nuestros dones, no podemos depender de nosotros mismos. Hoy reconocemos que tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso y tú eres el que nos puede librar, el que nos puede salvar, el que nos perdona, el que nos limpia y el que nos transforma. Gracias, Señor, porque creemos que este es el momento, el inicio de una transformación para nuestras vidas, Señor. Yo oro que tú sigas, Señor, hablando a nuestros corazones durante todo el día y trayendo esa revelación para reconocer nuestro pecado. Hoy te lo pedimos, Padre, puestos de acuerdo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Bienvenidos nuevamente. Estamos en el segundo segmento del programa de hoy, en el episodio Humildad de Corazón en esta temporada Next. Decide y avanza, decide y acciona, decídate por avanzar. Estamos terminando la primera semana que se llamó Descubriendo la Libertad. Y yo quiero que miren esta imagen en pantalla, no sé si la tenemos, que la hemos estado, se habló desde que iniciamos esta semana, pero la primera semana lo que vamos a hacer es eso, descubrir realmente cuál es la libertad. En la segunda semana vamos a aprender a pedir ayuda. Vamos a renunciar al control. La tercera semana vamos a entrar a una limpieza profunda de nuestro corazón y a que se despierte esa hambre de transformación a través del cambio. En la semana 4 vamos a aprender a reparar relaciones y a que no se detenga ese impulso, no pierda el impulso. Y la quinta semana vamos a aprender a cómo reciclar ese dolor. Vamos a ver que al final todo problema tiene un propósito. A los que amamos al Señor, todo va a obrar para su bien. Eso es de acuerdo a los que son llamados de acuerdo a ese propósito. Necesitamos entenderlo. Entonces, hemos visto temas como ¿cuáles, Flor? Así es, así que tuvimos 3 ejemplos de esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos y reconocimos que tenemos una tendencia a hacerlo mal. Tenemos un deseo de llegar a ser como Dios y tenemos el deseo de intentar suplantar a Dios. Y las consecuencias de tratar de ser Dios, el primero es el temor, el segundo es la frustración, que está apareciendo ahí en pantalla, el tercero es la fatiga y el número 4 es el fracaso. Y es que admitir nuestra debilidad. Y ahora vamos a leer también cómo nosotros debemos admitir que somos incapaces de cambiar nuestro pecado. Debemos admitir que somos incapaces de controlar a otras personas. Y debo admitir que soy incapaz de superar mis malos hábitos y conductas y acciones perjudiciales. ¿Cómo reconozco entonces que mi corazón está herido? ¿Cómo lo hago? Hoy vamos a ver 3 acciones para admitir que tenemos una herida. Es orar por el asunto, ponerlo por escrito y compartirlo con alguien. Entonces, humildad de corazón. Jesús nos dice en el camino de en el inicio del Sermón del Monte están las bienaventuranzas, son 8. La primera está basada en Mateo 5:3, o la primera bienaventuranza es Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque heredarán el reino de los cielos. Pobreza espiritual. La segunda va a ser en Mateo 5:4, que es dichosos los que lloran, porque encontrarán consuelo. Y la tercera son los humildes. Bueno, ahí nos están poniendo las 8 bienaventuranzas. Gracias. Dichosos los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz y los perseguidos por causa de la justicia. Quiero enfocarme en las primeras 3. Pobreza espiritual es Mateo 5:3, los que lloran es Mateo 5:4 y los humildes es Mateo 5:5. Cuando hablamos de humildad acá, ¿por qué lo estamos haciendo si es hasta Mateo 5:5? Porque lo vamos a ver hasta la tercera semana. Lo estamos haciendo porque sin darnos cuenta, si bien la humildad la vamos a tratar en la tercera bienaventuranza, si nosotros no somos humildes desde el principio, nosotros no vamos a poder reconocer que tenemos un problema. ¿Se da cuenta? Necesitamos problemas, que ese problema duela
y la humildad para reconocerlos. Quiero que vean este video y iniciamos entonces o continuamos con la lectura del libro 8 decisiones sanadoras. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Así que estamos leyendo este subtítulo de Humildad del Corazón. Llegado al final de nuestra primera decisión, hemos reconocido que no somos Dios y que tenemos una necesidad muy grande de Él. Hemos admitido que somos impotentes para controlar nuestra tendencia a hacer lo malo y que nuestra vida es ingobernable. En este proceso veremos que necesitamos agregar un componente adicional a nuestro proceso, tener un corazón humilde. Dios no puede hacer ningún cambio si nuestros corazones rebosan de orgullo. La Biblia nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La gracia de Dios tiene el poder para sanarnos y darnos la capacidad de cambiar. Después de todo lo que hemos discutido esta semana, para nosotros sigue siendo difícil admitir nuestra necesidad. Nuestro orgullo insiste en que podemos salir solos adelante. Algunos tal vez sigamos pensando, yo puedo lograrlo, yo puedo resolver mis propios problemas. No puede, dice el autor. Si pudiera, ya lo habría hecho, pero usted no puede y no sucederá. ¿Qué necesita cambiar en su vida? ¿Qué herida, complejo o hábito ha estado tratando de ignorar? Decidirse a admitir que no puede lograrlo sin ayuda y que necesita a Dios es la primera y más dura decisión. Es difícil admitir, tengo un problema y necesito ayuda. Admitir que tenemos un problema y llamarlo por nombre propio requiere humildad. Humildad para decir, yo no soy Dios y no tengo mi vida en orden como quisiera hacerle creer a los demás. Si admite esa verdad a otra persona, no va a tomarle por sorpresa. Hay otros que ya lo saben. Dios lo sabe y usted también. Solamente le falta admitirlo. Deténgase ahora mismo y llame por nombre propio aquella herida, complejo o hábito que ha tratado de ignorar. Luego admítale a Dios que es incapaz de gobernar su vida por su propia cuenta. ¡Felicitaciones! Con esta decisión acaba de dar el primer paso en el camino a la sanación. Admitir que tenemos una herida, complejo o hábito es tan solo el principio. Para implementar esta primera decisión, al igual que las que veremos en los próximos días, necesitamos emprender 3 acciones. Así que la número 1 es orar por el asunto. La número 2, ponerlo por escrito. Y número 3, compartirlo con alguien. Es dando a cada uno de estos pasos que avanzamos de verdad. Aquí es donde empieza a suceder el cambio. Algunos serán tentados a saltarse esta sección, incluyéndome, y pasar al siguiente tema. ¡No lo hagan! Estos 3 pasos interactivos que veremos hoy constituyen un sendero práctico a la sanación. Tome la decisión correcta y continúe el proceso. Para eso, empecemos con la primera acción. Y es que si usted quiere realmente que este libro le traiga transformación a su vida, tiene que seguir estos pasos de acción. Pero definámonos. Acción número 1, ore por el asunto. Pídele a Dios que le dé el valor para admitir su incapacidad para controlarse a sí mismo o el mundo que lo rodea. Usted empiece a depender del poder divino para hacer cambios positivos. Ruegue a Dios que tome el control de su vida y le ayude a dejar de controlar su imagen, otras personas, sus problemas y su dolor. Hágale saber que está harto de cargar tanto temor, frustración y fatiga, que está cansado de todos sus fracasos tratando de ser el gerente general del universo. Si no sabe ahora mismo qué palabras usar para orarle a Dios, no se preocupe. Puede orar como lo hizo David. Mi Dios, ven pronto a salvarme. Ven pronto en mi ayuda. Dios oirá su ruego, porque Él está siempre dispuesto a darle su fortaleza, poder, amor perfecto y completo perdón cuando usted da el primer paso hacia la sanación. Primer paso, primera decisión, aceptar la realidad. ¿Cuál es su problema que está haciendo su vida ingobernable? Definamos ingobernabilidad, porque toda esta semana hemos estado hablando de ingobernabilidad. Le voy a leer algo. Dice, soy ingobernable cuando actúo por impulso, cuando hago lo que no quiero hacer, cuando digo lo que no quiero decir, cuando callo lo que no debo callar y cuando lastimo o me lastimo sin medir las consecuencias.
Soy ingobernable cuando me lleno de culpa, cuando me victimizo, cuando creo que todo el mundo está contra mí, pero también cuando me creo lo máximo. Soy ingobernable cuando me obsesiono, cuando me resiento, cuando me muero de miedo, pero sobre todo cuando la ira se apodera de mí. Soy ingobernable cuando envidio insensatamente, cuando juzgo y etiqueto, cuando chismoseo y cuando calumnio. Soy ingobernable cuando miento y cuando fanfarroneo. En líneas generales, soy ingobernable cuando no puedo controlar mi vida ni mis acciones y son las emociones las que se apoderan de mí. Alguien va a decir bingo. Amén. ¿Algún comentario? Sí, yo creo que realmente quiero hacer énfasis en esto porque dice este componente adicional a nuestro proceso, tener un corazón humilde. Dios no puede hacer ningún cambio si nuestros corazones rebosan de orgullo. La Biblia nos dice que Dios se pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y realmente es que necesitamos de esa gracia de Dios, porque sin esa gracia de Dios, entonces realmente no vamos a poder avanzar si no tenemos este corazón humilde. Y leíamos al inicio y Alejandro lo comentaba, que Dios ya lo sabe y muy probablemente personas alrededor de nosotros ya lo han comentado. Yo no sé qué tan familiarizados estén con los pingüinos de Madagascar o con la película de Madagascar. Pero cuando en mi casa me empezaron a llamar el Rey Julien, evidentemente había un problema, porque entonces yo no me estaba dando cuenta de que me encantaba dar instrucciones, de que me encantaba que me sirvieran, pero no estaba yo desempeñando el rol que tenía. Entonces, realmente cuando me dijeron, sí, es que sos un Rey Julien, y yo no había visto los pingüinos de Madagascar, entonces no estaba tan familiarizado con el personaje. Y entonces luego lo vi y dije, tengo un problema. Y necesitaba yo, reconocer que necesito cambiar, ¿no? Y realmente es difícil cuando a uno le vienen a señalar el problema, que uno probablemente ya sabe que está ahí, pero no es tan fácil evidenciarlo. Y por otro lado, a veces nuestro cuerpo no miente y nosotros podemos pensar que todo está bien. Y recientemente pues fui a hacerme un chequeo médico y según yo sabía que algo no estaba bien, pero quería asumir que todo estaba bien. Y resulta que realmente pues, aunque yo me he comprado la mentira que tal vez yo puedo manejar el estrés o sé manejar el estrés, mi cuerpo está evidenciando que yo no estoy manejando bien mi nivel de estrés y tal vez Flor después no lo puede compartir, pero realmente, mis niveles de cortisol no están en lo que debiese ser un rango normal. Normalmente, pues, uno debería despertarse con un pico de cortisol y el cortisol ir teniendo una curva descendente, pero realmente necesitamos nosotros entonces acercarnos a Dios y orar y decirle, Padre, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más con esta actitud de ser Rey Julien. Yo ya no puedo más creer con que yo puedo manejar el estrés. Yo te necesito. Y esa es la humildad de corazón. ¿Y cómo puede convertirse ese dolor en esperanza? Porque, miren, cuando empezamos a la lectura vamos a poder pensar pero es que esto duele mucho, ¿verdad? Pero es que ese es el inicio. El dolor es el combustible necesario para encontrarnos con ese Jesús que puede transformar nuestra vida. Si nosotros reconocemos, no sé qué es eso del estrés, Jorge, pero tal vez Flor nos puede decir. Si nosotros reconocemos que tenemos un problema, pues vamos a tomar esa segunda decisión que la vamos a entender más adelante, que es buscar ayuda. Y después nos vamos a comprometer a hacer cambios. Pero ahorita estamos en el inicio. ¿Cuál es tu problema, Flor? No es cierto. Yo quiero decirle. Yo creo que soy ingobernable. Literalmente, todo lo que decías, el ser ingobernable, lo que más me llamaba a mí la atención era el orgullo. Y les voy a hacer, estamos hablando justo, el episodio es de la humildad. ¿Y cuántos de nosotros podemos reconocer que estamos siendo orgullosos y que estamos tratando de controlar nuestra vida, nuestra imagen, las personas que están alrededor, las situaciones que están viviendo y queremos jugar a ser como Dios? Es que de verdad yo decía, no, definitivamente me confieso. Y lo que decía Jorge, la somatización, ¿verdad? El que nuestro cuerpo hable lo que nuestra alma no sana, ¿verdad? El cuerpo habla lo que nuestra alma, nuestro corazón no ha sanado, y henos aquí, ya a estas edades, pidiéndole a Dios, sánanos, Señor, físicamente,
pero también entendiendo, y lo digo, no lo digo por Jorgito, y lo digo por mí, diciendo, Señor, yo necesito que tú intervengas en mi vida, el soltar. ¿Saben qué? Ni siquiera el medicamento es lo que nos va... No digo que uno tiene que ser irresponsable, uno debe ser diligente en ir al médico, en tomarse los medicamentos, pero también en llegar ante Dios y decirle, Señor, hay algo que me quieres hablar. Y heme aquí, les quiero contar que justo estoy pasando por un proceso médico, un proceso gástrico bien intenso. Y al principio era no, ¿verdad? Y la pelea. Y después hasta que dije, bueno, es que tiene que haber algo también, como decía Alejandro, todo el dolor, todo el sufrimiento nos debe ayudar para nuestro crecimiento. Y decía, yo soy tu hija, Señor, y yo te pido que uses este dolor y esta situación que estoy viendo para hablarme. Es más, creo que por eso estoy pasando este proceso, porque tú me quieres hablar a mí. Pero cuando leía y decía, y el autor dice así, tengo un problema y necesito ayuda. Admitir que tenemos un problema y llamarlo por su nombre requiere humildad. Y estos 3 pasos que nos daba el autor, yo decía, sí, necesito un tiempo más extenso. Usted no se puede quedar solo en el programa. Por eso dice, ore, escriba. ¿Y cuál era la tercera? Ya se me olvidó. Ore. Compártalo con alguien más. Compártelo con alguien más. Así que no se puede quedar solo con el programa. Tenemos que orar y decir, ponerle nombre, fíjate, ponerle nombre a eso que nos está pasando. No puede ser solo tengo un problema, sino el nombre específico. Póngalo por escrito. Y por eso vamos a la acción número 2 de ponerlo por escrito. Y nos dice el autor John Baker, al empezar su peregrinaje por las 8 decisiones sanadoras, es importante escribir sus pensamientos y revelaciones. A medida que Dios le libera de sus heridas, complejos y hábitos, Él revelará cosas significativas acerca de usted y los demás. Lleve un diario de lo que Dios le muestre y de su progreso y crecimiento día tras día. Flor nos va a compartir lo de ese diario, pero más adelante. Más adelante. Puede utilizar un diario, dice, un cuaderno de espiral o lo que usted prefiera. Un consejo, guarde su diario en un lugar seguro. Lo que usted escribe en su diario son sus pensamientos privados. Al avanzar por las decisiones, aprenderá cuándo y con quién compartir sus apuntes personales. Así que ya ves, no lo voy a dejar por cualquier lugar mis apuntes. Tienes razón. La lectura sigue diciendo, las siguientes preguntas le van a ayudar a empezar a escribir. La primera pregunta, ¿qué personas, lugares o cosas tiene usted el poder de controlar? La segunda pregunta, ¿qué personas, lugares o cosas ha estado tratando de controlar? Sea específico. Interesante, ¿verdad? 3. Describa cómo trata de controlar su imagen a otras personas, sus problemas y su dolor. 4. Escriba acerca de cómo el temor, la frustración, la fatiga y los fracasos al tratar de ser el gerente general del universo han afectado su relación con Dios y con otras personas. La número 5. ¿Qué heridas, complejos o hábitos específicos ha estado negando? Misión cumplida. Poner por escrito las respuestas a estas 5 preguntas no fue fácil, pero fue un comienzo muy prometedor en su proceso de sanación. Pasemos ahora a la tercera acción en práctica. Y todavía no vamos a pasar en ella, sino que vamos a ahondar un poco en esta segunda acción también. Bueno, yo les voy a dar el tiempo a mis amigos para que... para que se confiesen y escriban. Mire, durante mucho tiempo yo pasé de noche estas decisiones. Yo sabía que tenía un problema en mi conducta con la bebida. Sabía que esa bebida estaba afectando mi vida. Y no quería reconocer que incluso estaba afectando la vida de los demás. Yo decía, ¿por qué no toman todos conmigo y santos en paz, ¿verdad? Y dejan de estar molestando, ¿verdad? ¿Qué malo tiene? Necesité más dolor, necesité una vida de caídas, de un divorcio, de muchas malas decisiones que trajeron más dolor a mi vida. Hasta que ese dolor ya no pudo más. Y entonces tuve que botar el orgullo, tuve que aplicar la humildad y realmente decir, bueno, creo que sí, Alejandro tiene un problema de alcoholismo. Gracias al Señor, 18 años de victoria sobre él, solo por este día. Soy un hombre de un día a la vez, creyendo que Jesús me hizo libre, pero inició en el momento donde vino ese quebrantamiento. Ya todos habían reconocido que Alejandro tenía un problema, pero el que tenía que reconocerlo era yo.
Vamos a leer también comentarios de la gente que nos está saludando, pero antes también ustedes pueden comentar, no crean que no van a... No hablar de creo ustedes. que... A mí me gustó y usted lo puede encontrar, creo que son preguntas bien prácticas, ¿verdad? Porque cómo escribimos, ¿verdad? Nos sentamos y decimos, bueno, pero hacernos estas preguntas de qué personas, lugares o cosas usted está controlando, qué cosa específica, cómo está controlando su imagen, creo que nos ayuda a ser más claros, más específicos y a poner en palabras el problema que realmente nosotros tenemos, pero queremos agradecer su comunicación y responder a esa pregunta. ¿Cómo fue que usted llegó ese primer día a la iglesia? Yo aquí tengo un mensaje de una persona que dice, no dormí una noche y esa fue la primera vez que tuve como una óptica con Dios que duró horas. Recuerdo haber pensado que sería el inicio de una relación con Dios para que algún día pudiera llegar a ser como Él. Sin embargo, después de empezar a conocer a personas y entrar a un templo, todo cambió. A 20 metros vi caminando a una persona en dirección hacia mí y me puse a llorar. No sabía por qué, no sabía quién era, pero esa persona me presentó a Cristo y desde ese domingo todo cambió. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. El día que venimos al Señor inicia el cambio, ¿verdad? John Becker, que es el autor del libro, dice que la conversión de un santo, o sea, esa justificación de nuestra vida, inicia con una decisión y es acompañada de un proceso, ¿verdad? El día que Dios me rodeó con sus brazos fue en 1984 en la USAC, estudiando farmacia. Hace años me recuerdo cada segundo de ese momento que bendijo mi vida y no me ha apartado de él. Qué lindo este mensaje. No me puso su nombre, pero gracias por compartir. Sí. Dice, Houston, we got a problem. Sabe bien. Guillermo Say dice, bendiciones desde Houston. Bueno. Pero también aquí tenemos otro testimonio y dice, buenos días a todos, felicidades por tan excelente programa. ¿Cómo llegué por primera vez a la iglesia? Estaba en el vicio del alcohol y un día por la noche empecé a tener hambre y no tenía ni un centavo para comer. Al siguiente día tuve que pedir un desayuno confiado al crédito y me sentí muy mal. Luego me encontré con mi hermano carnal, que es pastor. Me habló de Dios y fuimos a la iglesia. Oraron por mí y acepté a nuestro Señor Jesucristo. Saludos, RGA. Muy bien, saludos. Silvia de Moreno también nos escribe acá. Dice, saludos familia, vaya con Dios. Le saluda Billy Moreno. Bueno, no, si Billy Moreno es el que nos saluda. Y en mi caminar he perdido batallas, pero mi fe en Cristo me vuelve a levantar. Y he aprendido que no importando mi situación, aunque no tengo nada en Él, lo tengo todo. Un saludo de mi amada esposa. Bueno, los dos nos están saludando. De eso se trata. Sí. Y ese libro es excelente para mostrarnos ese camino hacia la recuperación, ese camino hacia la libertad. ¿Algún comentario antes de orar, Flor? Ahorita va a orar Jorge. Pero... Yo solo quería contarles tal vez cómo cuando yo llegué a la iglesia. Yo, era sábado, iba a un grupo y tenía la decisión entre irme de parranda o ir a un grupo. Y entonces yo dije, ay, no, la verdad es que no quisiera ir. Pero llegó una amiga y muy convencida me dijo, no, hombre, venite y después nos vamos, tú no te preocupes. Entonces llegué a ese lugar y llegué a ese, era un grupo en casa, era un grupo pequeño. Y entonces llego a ese lugar y hay alguien que se acerca a mí. Yo digo, a esta gente, ojalá termine rápido. Y entonces alguien se acerca y me dice, ¿puedo orar por ti? Quiero confesar aquí que le dije, no, muchas gracias, ¿verdad? Así como... Entonces me dijo, no, por favor, déjame orar por ti. Y entonces le dije, va, pues dale, ¿verdad? Así como, si este quiere orar, que le dé. Y entonces empieza a orar por mí, pero empieza el Señor a narrarme mi vida, a declarar lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y ahí fue un quebrantamiento en mi vida que a partir de ese momento quiero decirles, nunca más me alejé del Señor. O sea, fue como que el Señor me abrazó y me agarró en esos brazos de amor y a través de ese día nunca más dejé de ir a la iglesia. Así que ya creo que vamos por 23 años casi de haber conocido Qué bueno. al Señor. Bendecimos al Señor por tu vida y lo que es usa tu vida, Flor, en el ministerio. No, ¿verdad? Así que no sabemos lo que el Señor va a hacer con nuestro dolor, ¿verdad? Así es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo y queremos pedirte que tú vengas a realmente llenar cada uno de nuestros corazones, que vengas a tocar cada uno de nuestros corazones para que podamos tener esa humildad en nuestro corazón. Padre, te pedimos que hoy podamos tomar acción, Señor.
Hoy por eso estamos orando, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para pedir ese soporte, ese socorro, esa ayuda, ese rescate oportuno que estamos necesitando hoy, porque reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Así como David se acercó contigo, Señor, para pedirte perdón, hoy nos acercamos a ti para pedirte perdón, Señor, que nos limpies, que nos purifiques, que nos cambies, que nos transformes, que traigas esa renovación espiritual que necesitamos. Y te pedimos que nos des esa gracia y ese compromiso para poder escribir, para que podamos responder estas preguntas, para que podamos realmente dejar plasmado qué es lo que está ocurriendo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y que a través de responder estas preguntas, Señor, podamos ver que te necesitamos a ti y que estamos admitiendo que separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Vamos a ir entonces a esta tercera acción que nos habla John Becker, que es compártalo con alguien. Así es, así que después de haberlo orado y haberlo escrito, es compártalo con alguien. En su recorrido por estas decisiones sanadoras, descubrirá que necesita compartir las verdades transformadoras que Dios le está mostrando con alguna persona de confianza. Necesita a alguien con quien pueda hablar franca y honestamente. Esa persona debe abstenerse de emitir juicios y mantener en confidencia lo que usted le comparta de su diario. Esta persona también deberá estar dispuesta a compartir su vida y sus luchas con usted. Tan pronto Dios le muestre quién es esa persona de confianza, pídale una cita para pedirle que se una a usted en esta jornada de recuperación hacia la sanación y que lo que haga en calidad de socio a quien pueda rendirle cuentas. Puede tratarse de un pariente, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o algún miembro de su iglesia. Y esto lo quisiera gritar, y si pudiera escribirse se lo pondría en mayúsculas. Dice, es importante que la persona de confianza sea de su mismo sexo. Va a compartir detalles muy personales de su vida y a medida que tome cada decisión sanadora, algunos de los temas son inapropiados para compartir con una persona del sexo opuesto. Recuerde que este es un camino que no debe emprenderse sin compañía. Si opta por empezar la travesía, Dios será fiel y le dará sanación espiritual, así como lo liberará de heridas, complejos y malos hábitos. Compártalo con alguien, entonces. Yo quiero decirle que hay 3 lugares donde usted puede compartirlo. Primero, con Dios. Y diga, ay, entonces ahí se quedan. No, hay cosas que se quedan solo entre Dios y usted, sobre todo los detalles del pecado. Pero usted necesita confesarle el pecado y esa situación a alguien más. Eso lo va a hacer con un líder espiritual, con un mentor de vida. Y después hay un tercer lugar y es en un grupo seguro. Safe place, diría. Él lo diría diferente, Jorge Grote. Bueno, Jorge Díaz también lo diría bien. No como yo. Un lugar seguro donde todos vamos a compartir esos problemas unos a otros, ¿verdad? Sí. Yo quisiera agregar, y regularmente lo uso mucho porque incluso he tenido, cuando estamos en consejería, hay personas que me dicen, bueno, pero ¿qué tanto le tengo que decir? Y están buscando ese proceso de sanidad, pero todavía hay como esa penita de poder hablarlo. Y justo yo les digo, ¿saben qué? Cuando tú confiesas al Señor, el Señor ya te salvó. Tú no confiesas para salvación, confiesas para sanidad. Tú le confiesas a Dios y cuando tú te arrepientes de tu pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Pero hay algo poderoso en la confesión a nuestro hermano, a la persona. Hermano, me refiero a esa persona a la que tú le estás rindiendo cuentas y que tú le dices, ¿sabes qué? Mi pecado es este. Cuando tú hablas, hay sanidad en el corazón, hay libertad en tu vida de una manera sorprendente. Es como que te quitaras esa carga enorme que tú tienes, así que no se puede quedar solamente escrito o confesado. Tú con el Señor tienes toda la razón. El Señor te salva, el Señor te perdona tus pecados, pero para sanidad del alma, para sanidad del corazón, tú necesitas confesárselo a alguien más. Es importante, y tal vez no me quiero extender, pero importantísimo que sea del mismo sexo. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos, y lo voy a decir claramente, usted desnuda su alma.
Usted abre su intimidad con alguien. Por eso no lo debe hacer con un compañero hombre de trabajo, en el caso de las mujeres, mi mejor amigo, por ejemplo, sino tengo que ir con un líder espiritual, alguien que me pueda aconsejar, que tenga esa confidencialidad, que tenga ese liderazgo y sobre todo que sea del mismo sexo. Es correcto. Yo creo que eso que está comentando Flor es importante porque esa figura de un líder espiritual, porque aquí el autor nos dice, pues, o sea, un familiar o un compañero o un amigo, pero tal vez mi consejo es tengamos cuidado de no ir a compartirlo con alguien que está batallando con el mismo tema, porque a veces, por lo menos en los años que yo estuve en el Ministerio de Jóvenes, pues para alguien era como muy fácil tal vez compartir mi pecado porque esa persona también estaba pasando con el mismo pecado, pero entonces usaban un término como que se solapaban un poco. Entonces necesitamos esa figura de un líder espiritual, alguien que tal vez lleve un recorrido, alguien que haya avanzado para poder como apoyarnos, porque si no es como hundiéndose mutuamente. Entonces quería traer eso a colación porque creo que eso es importante. Sí, aunque también si esa persona está pasando por lo mismo, pero los dos están buscando recuperación, entonces ahí es válido porque se convierten en esos compañeros de responsabilidad donde todos vamos tras ese mismo objetivo. La Biblia nos dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Ahora, ¿dónde buscar ese lugar? Porque yo comprendo eso, ¿verdad? Muchas veces yo me estaba divorciando y buscaba consejos de la gente que también se había divorciado, se estaba divorciando y no había sanado. Ajá. ¿Qué consejos voy a encontrar ahí? Pues, Dale. Ajá, dígame lo que quiero escuchar, ¿verdad? Claro. Por eso necesitamos buscar esos lugares seguros y ser vulnerables. Y después vamos a hablar del concepto de vulnerabilidad, pero yo quiero que usted escuche esta historia, este testimonio verífico, diría alguien, verídico, de veras, de una persona. Muy bien. Pero leamos ese testimonio que aparece en este libro 8 Decisiones Sanadoras. Así que este es un testimonio verídico para todas ustedes. No, dice, para terminar esta primera decisión, queremos dejarle con una historia inspiradora. Así que sí, la compartiremos con el fin de poder ver el efecto y el poder de cambio que hay cuando tomamos la decisión de reconocer que no somos Dios y que necesitamos de su ayuda. Esta es la historia de Elaine. Mi nombre es Elaine y soy una creyente que lucha con la codependencia. Soy madre y también abuela y he visto a Dios cambiar lo que pensé que era imposible cambiar. Las vidas de mi esposo, mis hijos y a mí misma. Descubrí que Dios tiene el poder para hacer cambios que traté yo sola de hacer por años y no pude. Dice Elaine, como dice Elena. Conocí a mi esposo en el verano de 1966. Empezamos a salir en otoño y nos casamos en 1967. Debía haber sabido que no iba a ser una vida fácil con Howard. Llegó a la iglesia 2 minutos antes de nuestra boda. Él no estaba acostumbrado a las reuniones familiares y yo, como buena codependiente, pensé que podría arreglarlo. Nunca pensé que su gusto por la bebida fuera un problema, al menos eso era lo que me decía a mí misma todo el tiempo. Mi familia nunca se enteró de la angustia que yo sentía por las borracheras y la infidelidad de Howard. Era más fácil cerrar mis ojos y desviar la mirada fingiendo que no me dolía. Me negaba a aceptar la realidad. Tenía la determinación férrea de mantener unida a nuestra familia. Pensé que podía arreglarlo todo tarde o temprano. Siempre fiel a mi carácter habilitador y codependiente. Puse mi esperanza en las reiteradas promesas de Howard de cambiar. Cada vez que llegaba a mi límite y pensaba que no podía seguir viviendo así, él prometía arreglar su vida y enmendar su conducta. Las cosas mejoraban por un tiempo, pero él siempre volvía de forma inevitable a su conducta usual y yo volvía a sentir el mismo dolor una y otra vez. Era un círculo vicioso. La esperanza más absurda a que me aferré todos esos años fue la falsa confianza de que yo podía arreglarlo todo sin ayuda de nadie. Tarde o temprano, supuse que podría controlar la situación y arreglar a Howard por mi cuenta y me empeñaba en eso. Creo que fui muy terca porque después de 28 años yo seguía aferrada a esa esperanza falsa. Estaba empeñada en no terminar siendo una cifra más en las estadísticas. Iba a mantener nuestra familia intacta a toda costa. Fue hasta la Pascua de 1995 cuando nuestro hijo mayor Jim nos preguntó si queríamos ir a la iglesia con él y su esposa Gloria. Accedimos y ese fue nuestro primer fin de semana en la iglesia Saddleback.
Cuando llegué y vi tanta gente, me pregunté en qué me había metido. No sabía qué esperar. Observé a todos los que se estaban disfrutando del servicio y hasta Howard quiso volver la semana siguiente. Dios había empezado a ablandar nuestros corazones. Empezamos a asistir a Celebremos la Recuperación en febrero de 1996. Tras un par de meses en el programa, empecé un estudio con Cheryl sobre 8 decisiones sanadoras centradas en Cristo. Fue una experiencia que me cambió la vida. No creo que hubiese podido obtener sanación sin ella. He visto un milagro en mi esposo. Toda su familia vio el cambio en él. En especial cuando fue él quien mantuvo unida a su familia durante la enfermedad de su mamá. Les contó acerca de cómo Dios había cambiado su vida y ellos vieron el cambio evidente. A veces me preguntan cómo pude perdonar 28 años de vergüenza, sufrimiento y dolor. Mi respuesta es, no es difícil perdonar al pensar que Jesús se sacrificó para que yo pudiera ser perdonada. He decidido dejar de vivir en el pasado para poder mirar hacia el futuro y quiero experimentar todo lo que Dios me tiene reservado. Aunque es cierto que no olvido lo sucedido, siempre vuelvo a dar los pasos en el camino a la sanación y he aprendido a ceder el control de todo a Dios. Un lugar seguro para volver a empezar. Ese es el ministerio. Aquí están hablando del ministerio Celebremos la Recuperación. Yo pues no dejo de emocionarme cuando mencionan acá la iglesia Saddleback. Tuve la oportunidad de conocer junto a mi esposa María José la iglesia y conocer el ministerio Celebremos la Recuperación. ¿Qué quiero decirle? En Guatemala existen, en algunas iglesias que existe el ministerio como tal, Celebremos la Recuperación. En nuestro caso hicimos una adaptación a latino y se llama Celebremos la Vida. Si usted necesita ayuda, le voy a dar el número de teléfono, 502-3052-1245. Ahí lo tiene en pantalla. Usted puede encontrar ahí en el 3052-1245, escribir por WhatsApp y hay procesos para jóvenes de 12 a 24 años, que precisamente se llama como la temporada Next, Decide y Avanza, y procesos para mayores de 24 años, que se llama Celebremos la Vida. Mi vida cambió cuando yo reconocí que tenía un problema y ahí empecé a buscar ayuda tomado de la mano de Jesús. Así es de que si usted necesita encontrar un lugar seguro, ya leí los teléfonos, empecemos este camino a la sanidad. Así es, y este es un programa donde usted puede ir paso a paso siendo guiado por un grupo de amigos, de hermanos que quieren recibirlo sin juzgarlo, sino más bien a través de su propia vulnerabilidad, a través de nuestra propia sanidad, llenarlo de esperanza de que usted puede empezar ese proceso y de que Dios de verdad hace cambios sorprendentes donde usted no se lo imagina. Por eso es tan importante la humildad del corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de esa libertad, ¿no? Y entonces hemos visto 3 acciones el día de hoy. La primera es orar a Dios. Entonces nosotros nos acercamos a Dios, reconocemos que hay un Dios, le pedimos perdón, porque algo que es tan importante es la culpa no viene de parte de Dios. Dios no nos va a culpar. La culpa viene del enemigo. Entonces el enemigo, la verdad es que es un desgraciado, porque no tiene, porque no tiene gracia. No tiene gracia para con nosotros, porque nos señala, nos culpa y nos dice, sí, peca. Y cuando pecamos, entonces, pecaste, sos un desgraciado. Ajá. Entonces, y realmente nosotros necesitamos pues orar al Señor. Y luego ahí Flor nos enseñaba su diario, su libro donde ha escrito y Alejandro pues hacía el énfasis de la importancia que necesitamos nosotros pues en poder plasmarlo, en poder escribirlo. Realmente yo hoy salgo retado de aquí a decir, bueno, voy a ir a escribir. La verdad es que por muchos años varias de mis oraciones con el Señor yo las escribía, entonces hasta de hecho puede hacer como una combinación entre orar al Señor y escribir parte de esto. Y lo tercero es buscar a alguien, identificar a alguien. Y Alejandro estaba hablando de este lugar seguro y eso requiere un corazón humilde, reconocer que vamos a nosotros a ir a ser vulnerables, a exponernos, a exponer que necesitamos ayuda. Yo comenté en el primer segmento cuando les dije a mis papás que yo estaba loco, que necesitaba ayuda y fui a consejería. Encontré ese lugar seguro y recuerdo que algunas semanas luego de salir del colegio me pasaban dejando por un lapso ahí a consejería. Realmente fue un tiempo muy valioso, pero requería esa humildad de corazón y que cuando me hacían esas preguntas difíciles, como bien decía Flor, no irme por la tangente, sino ser vulnerable y decir, esto me está pasando, esto estoy sintiendo, esto estoy ocurriendo.
Y necesitamos nosotros eso. Pero sin humildad de corazón, nosotros podemos aquí dar las herramientas, pero el cambio que cada uno de nosotros necesitamos implementar no va a ocurrir, porque tenemos que tomar decisiones sobre esto con un corazón humilde. A lo largo de la lectura del libro 8 Decisiones Sanadoras vamos a leer muchas historias, testimonios. El testimonio de hoy está enfocado en la codependencia. Miren, la codependencia es bien difícil desde poder definir. La codependencia, ¿a qué? ¿Verdad? Porque ¿qué es codependencia a una sustancia? No, codependencia emocional está hablando. El adicto va a anestesiar su aflicción con la adicción. El codependiente sufre la misma adicción, sufre el mismo dolor, pero sin anestesia. Es el compañero de viaje, se sube al bus del otro. El otro va en el bus de su adicción y el codependiente va y se sube a ese bus y trata de detenerlo y trata de convencerlo. Bájese de ese bus. ¿Y cómo lo hago? Pues busque usted ayuda también. No, si el que necesita ayuda es el que va manejando. Él es el imprudente. No, usted necesita encontrar esos consejos, encontrarse con una comunidad que va hacia el mismo lugar, que se necesitó bajar de ese bus. ¿Cómo le hiciste para bajarte? Eso vamos a encontrar si usted pertenece a estas comunidades seguras, donde vamos a orar unos por otros, donde vamos a conocer al Señor, donde nos vamos a compartir nuestra experiencia, nuestra fortaleza y nos vamos a ayudar unos a otros. Busquen las redes sociales. En Instagram pueden encontrar Next. Pueden encontrar Celebremos la Vida también en Facebook y en Instagram. Ahí ya me ubiqué por edades, ¿verdad? Los de Celebremos son más de Facebook y los de Next somos más de... más de Next. Yo solo quería hablar también, cabal, justo un poco acerca de la codependencia, y es que es bien fácil tal vez señalar al adicto al alcohol, a las drogas, al adúltero, al narcisista, y ¿verdad? Tan fácil decir, es que miren lo que está haciendo. Pero es bien difícil identificar personalmente la codependencia emocional a esa persona que está siendo adicta. A ver, ¿quién es el codependiente? Es el salvador. El que trata de sostener, el que quiere salvar al pobrecito que es alcohólico, al pobrecito que es adúltero. Son los salvadores que están sufriendo y, como bien decía Alejandro, sufren sin anestesia, sufren un dolor profundo, destruyen su vida, sus sueños, porque dependen del adicto. Así que esta mujer dice, traté con todas mis fuerzas de cambiar a mis hijos, de cambiar a mi esposo, de cambiar mi familia, de sostener la familia. Y en el segmento anterior decíamos, ¿cuántos somos los gerentes generales del universo? Para mí eso era así como, ¿cuántos son? ¿Te imaginas ser gerente general de una empresa? Lleva una carga pesada. Imagínese ser el gerente general del universo. Es que ni siquiera dice del mundo, dice del universo. Ese es Dios. Pero ¿cuántos jugamos ser a Dios? Y eso es parte de ser el codependiente, el querer ser jugar a Dios, el querer ser el salvador. Y necesitamos salir de esa aprehensión emocional que nos causa tanto dolor. Y ahí está también, en esa figura que decía Flor, en la codependencia, está el niño malcriado, el que se está portando mal, el que etiquetamos con la adicción, vamos a decirlo así. De hecho, un paréntesis, lo peor que le puede pasar a este libro es pensar que solo es para adicciones a sustancias, alcohol, drogas, sexo. No solo es para ellos. Es para heridas, frustraciones que están haciendo mi vida ingobernable. Y si una persona con su comportamiento la está afectando a usted y está haciendo su vida ingobernable, estas son las decisiones que usted necesita para sanar el corazón tomado de la mano de Jesús. En esa figura entonces está el que se porta mal. El niño malo, ¿eh? Está el que quiere rescatar. Y está el que quiere controlar, el que está, no hagas eso, y el otro, no, pobrecito. Y es complejo, se enferma toda la familia, necesitamos ayuda a todos. La verdad es que estamos aterrizando esto y les contaba que recientemente fui a este chequeo médico, la médica no es creyente ni nada, y al ver mis resultados me dice, es que tú tenés una herida. Así como... Así que, perdón. y entonces tú tenés una... Y entonces, o sea, cuando me hablaba de eso, o sea, yo sabía... Y entonces esto me hacía resonar realmente cuando Dios dice, o sea, que él va a hablar de muchas formas. Y el tema es, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Me recuerdo que al inicio de nuestro matrimonio con mi esposa, pues obviamente ese proceso de adaptación tiene sus complejidades. Y yo le dije, mira, es que necesitamos ir a consejería. No, yo no quiero ir a consejería. Entonces,
me fui yo y literalmente me vine y empezamos un proceso que nos ayudó, aún conociendo al Señor. O sea, nos casamos con la bendición del Señor, de nuestros padres y todo, pero, o sea, un matrimonio tiene sus desafíos y sus retos, y realmente ese proceso de consejería nos ayudó bastante. Y al inicio del programa conversábamos algo con Alejandro, y es que hay un principio que lo que no se dobla o lo que no tiene flexibilidad tiene la tendencia a romperse. Y la invitación que queremos hacer hoy es que podamos doblar rodillas delante de Dios y decir: Señor, te necesitamos, porque nosotros no somos los gerentes generales o los CEOs del universo. Te necesitamos y necesitamos que tú puedas ayudarnos en este proceso. Yo escuché esa prédica que compartiste una vez, Jorge, y me pegó mucho el sentido de lo que no se dobla se quiebra. Y decías, dobla tus rodillas antes de que tu vida se quiebre. Yo quiero conectarme en oración con las personas que en este momento, porque aquí nos ve compartiendo y parece ser una decisión fácil, pero es de las que más duelen. Cuando uno siente que se ahoga, cuando uno siente que ya no hay solución, cuando uno siente que llegó, hoy es viernes, cuando siente que llegó ese viernes y otra vez vuelve el mismo martirio del fin de semana que va a afectar a la esposa, que va a afectar al esposo aunque no lo quiera reconocer, que va a afectar a toda una familia. Cuando está ese dolor, hoy queremos dejarte esta tabla salvadora, que no es el libro, no son las decisiones. Es Jesús el que te está diciendo: declárate en pobreza espiritual, declárate que aunque me conoces, porque yo ya conocí al Señor, aunque me conoces, no has caminado en estos pasos. Oremos. Señor Jesús, hoy venimos ante ti a reconocer que somos pecadores, a reconocer que nos hemos apartado de tu camino, pero hoy te pedimos, Señor, te exponemos nuestra necesidad, nos declaramos en esa bancarrota espiritual. Te necesitamos, Señor. Hoy oramos para que nos muestres en este camino hacia la libertad cuál es esa área en la que vas a trabajar. Y, Señor, que podamos ser vulnerables para buscar ayuda, para exponerlo. Y declaramos que estamos iniciando ese camino hacia esa vida plena que tú pagaste por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, así es, y queremos dejarlo, hoy es viernes y quiero dejarlo con un versículo del día para que usted lo siga recordando en este fin de semana, y es que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso está en Santiago 4:6, así que seamos humildes para ser abrazados por esa gracia del Señor. La verdad es que qué rico este versículo, y esa gracia está disponible para cada uno de nosotros, y que el Señor hoy nos dé esa gracia para implementar las 3 acciones que vimos. La primera, las 3 acciones para admitir que tenemos una herida. La primera, orar por el asunto, ponerlo por escrito y compartirlo con alguien. Solo le quiero recordar que busque la humildad, que busque al Señor y empiece este proceso. Le prometo que no se va a arrepentir acerca de esto. Declaramos que la gracia de Dios hoy va a ser abundante en tu vida para poder poner estas 3 acciones en práctica. Si usted necesita ayuda, si conoce a alguien que necesita ayuda, esta es la serie, esta es la temporada que necesitan escuchar de la mano de la Biblia, de la mano de este buen libro que estamos leyendo. Así que hoy nos despedimos de usted. No vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Que Dios lo bendiga.